Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora estamos con el señor César Butrón, él es presidente del Comité Administrador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el COES. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Punto Económico. Un gusto estar aquí. Hace algunas semanas estuvo acá el viceministro de Energía hablando del balance de oferta y demanda entre el año 2013 y 2016. Y nos explicaba en el cuadro, no sé si tienen por favor el primer cuadro, que fue el que presentó, que teníamos una reserva en el año 2013 de aproximadamente 32% de excedente. Aquí justamente vemos el cuadro. 32% de excedente en el 2013, 31 en el cuadro, y que terminábamos aproximadamente, según lo que él nos explicaba, en alrededor del 37%. Definitivamente que había más reserva de lo que efectivamente estábamos necesitando, y que eventualmente, si es que hubiera escasez de energía, iba a ser muy puntual, porque en teoría se estaba trabajando justamente para aumentar la oferta de energía eléctrica que estaba acompañando a la demanda. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, conceptualmente es correcto, estamos totalmente de acuerdo. Nuestras proyecciones también indican que de acá hasta el 2018 no vamos a tener un problema de racionamiento, de escasez, de falta de generación. Las máquinas que están construyéndose, que se están instalando, todos los proyectos hidráulicos, térmicos, renovables, solares, eólicos, todo lo que se está construyendo de acá al 2016 suma más o menos 4.000 megavatios. Entonces, con todo eso y con la proyección de demanda prevista, que nosotros creemos que va a crecer 10% como tasa promedio de acá al 2018, efectivamente sí se va a atender todo el crecimiento, toda la demanda nacional, y con una reserva que, si bien ahí es donde discrepamos con el Ministerio, no es tan grande como él lo dice, porque las formas de calcular son diferentes. ¿Ustedes calculan una reserva promedio de cuánto? Porque mientras en un lado estamos hablando de una promedio de reserva de arriba del 30%, ustedes están hablando de... Nosotros tenemos 15, 14, 12, estamos más o menos casi por la mitad. Pero eso no quiere decir que el Ministerio esté mintiendo, ¿no? Lo que quiere decir es que él hace el cálculo teórico sobre la potencia instalada total que hay entre la demanda. Pero lo que nosotros hacemos, y como no podemos hacer otra cosa porque somos el operador del sistema, lo que proyectamos y tomamos es la reserva que está disponible efectivamente. Me voy a explicar. La reserva es un concepto dinámico, no es la misma la que hay en la época de sequía que en la de época de lluvias, ¿no es cierto? Cuando hay lluvias hay más producción hidráulica, hay más reserva. Hay más energía, digamos, más posibilidades de generar energía, exactamente. Después hay máquinas que se malogran, hay máquinas que entran en mantenimientos programados, hay subidas de temperatura que hacen que las máquinas térmicas produzcan un poco menos, a veces hay problemas de suministro de gas, que no pueden funcionar todas las máquinas al mismo tiempo. Entonces, si nosotros a la potencia nominal, que es la que conoce el Ministerio y todos estamos de acuerdo, le vamos quitando todos estos factores reales, que son los que sí se presentan en el día a día, que es el que nosotros manejamos, encontramos otro nivel de reserva, que le llamamos nosotros la reserva operativa, que es la que realmente disponemos día a día para trabajar. Pero es la que finalmente importa, ¿no? Es la que finalmente importa para la operación, efectivamente. Si no hay eso es lo que hay, no hay otra cosa para operar, ¿no es cierto? Entonces es la que nosotros tomamos y no podemos hacer de otra manera, porque el COES todos los días tiene que hacer un programa de operación del día siguiente. Tiene que estimar cuál va a ser la demanda y tiene que estimar con qué va a atender esa demanda. Y ese número es el que nosotros tomamos en cuenta. Ahora, esta reserva, digamos, que está proyectada a casi la mitad de lo que se había proyectado, y la vez pasada nos explicaba el viceministro acá, es insuficiente, digamos, para atender contingencias, porque finalmente si hay reserva significa que se atiende toda la demanda, pero el problema no está ahí, el problema es cuando existen contingencias, como por ejemplo el tema de mantenimiento de una central hidroeléctrica. Sí, efectivamente, a ver, es insuficiente o es suficiente, depende de aquello de lo que nos querramos proteger. La reserva que nosotros vemos va a ser suficiente para atender toda la demanda en condiciones normales y para atender contingencias menores y medianas, pero no va a poder atender las contingencias más grandes. Entonces de eso se trata, ¿no? Es decir, el problema es cuando esas contingencias más grandes se vuelven realidad. Exactamente. ¿Y de qué contingencias grandes estamos hablando? La vez pasada, quiero hacer un paréntesis, la vez pasada hicieron un estudio justamente el viceministerio hablando de las posibles contingencias y nombraban algunas. Y entiendo que también lo tienen ustedes en el informe del COES. Por ejemplo, la indisponibilidad del gasoducto de Camisea, que ocasionaría actualmente una pérdida neta de oferta de generación de aproximadamente 2.360 megawatts, sin considerar unidades duales que operarían en diésel ante una contingencia. O sea, esta es una contingencia
fuerte. Es la contingencia. Es la peor contingencia. La peor contingencia que puede tener el sistema ahora. Y efectivamente, qué bien que lo menciona, el Ministerio es quien puso este informe en su página web y a raíz de ahí salió hasta los medios y nos preguntan a nosotros. Y nosotros efectivamente coincidimos, es la contingencia más importante que puede ocurrir. Que camisea, digamos. Claro, que falle de alguna manera el suministro de gas, ya sea que haya un problema en la planta de extracción de gas, en el transporte o en la distribución, que haya algún problema que bloquee totalmente el paso de moléculas de gas, eso es la contingencia más grande. Esa contingencia, sin embargo, fíjense ustedes, esto dentro de todos, es una buena noticia saber cómo está el sistema. Si arrancamos todo lo que tenemos, que no sea gas, y si arrancamos todas las máquinas que pueden utilizar diésel además de gas o en lugar de gas, no alcanza para mantener el servicio, pero solo estaríamos cortando el 20% de toda la demanda, así es que esto ocurre. Quiere decir que el sistema alcanza para atender el 80% de toda la demanda, pero con la falta del suministro de gas tendríamos que estar obligados a cortar el 20% aproximadamente. Pero el 20% no es poca cosa, es, digamos, uno de cada 5 usuarios en promedio, digamos. Claro, pero digamos es menos que si uno analiza las cifras y dice hay 2.400 megavatios instalados funcionando con gas, que es la mitad de la demanda nacional, y si retiro eso, no estamos cortando la mitad, estamos cortando 20%, a eso me refería. De acuerdo. Pero en todo caso, lo importante sería qué probabilidad hay que esta contingencia suceda. Bueno, yo diría que la probabilidad realmente es baja, ¿no? A ver, el gasoducto ha tenido varios incidentes de rotura al principio, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que no se dice mucho y no se conoce es que todos esos incidentes, todos fueron en el ducto de líquidos, ni uno fue en el ducto de gas. Entonces, por ahí partiendo, la probabilidad no es tan alta, como que el ducto de gas no es como se pensaba que podía estar mal hecho, lo que se habló en esos tiempos, no. Pero una rotura del ducto de líquidos eventualmente afecta el suministro de gas, porque como ya no pueden seguir inyectando líquidos y los dos salen juntos del pozo, entonces tiene una capacidad de almacenamiento en la planta de Malvinas, almacena gas, pero como ya no puede pasar más líquidos, tiene que parar el suministro de gas. Pero en todo caso, la posibilidad nosotros la vemos bastante remota, siempre hay una posibilidad de falla, nunca ha habido una interrupción total, catastrófica, entonces creemos que la posibilidad sí es remota, y poco a poco, mientras se vayan construyendo estas nuevas centrales que mencionó el viceministro y se sigue construyendo más centrales hidroeléctricas y de otros tipos, iremos reduciendo la dependencia del gas. Ahora, entonces, ¿cuáles son las otras contingencias que son más probables? Para ya no ir, digamos, de tamaño de contingencia de grande a pequeño, ¿cuáles son las contingencias que realmente pueden ocurrir y que pueden generar efectivamente un corte, no de repente sistemático, pero sí por algunos días de suministro eléctrico, y en dónde? A ver, el mismo informe del Ministerio lo menciona, la siguiente más impactante es una parada total del complejo Mantaro. 880 megawatts. 858 para ser precisos, es lo que retiraría del sistema en hora de punta, en la hora de que máxima producción el complejo Mantaro. Un sistema que tiene ahora alrededor de 5.300 megawatts de demanda. De máxima demanda, así es. Entonces, el complejo Mantaro retira eso. Entonces, este asunto va a ocurrir justamente el 22, dentro de pocos días. El COES tiene un plan de contingencia, se ha coordinado con el Ministerio, se le ha pedido una autorización para hacer algunas maniobras especiales. Con todas esas autorizaciones, fíjense ustedes, la buena noticia es que si no pasa nada, pasamos la salida del complejo Mantaro sin cortar nada. Son 5 días nada más. Son 5 días de parada total, más unos 2 días o 2 o 3 días antes de subir y bajar la producción. Es decir, estamos hablando que la contingencia son alrededor de 7 a 8 días entre el 22 y principio de marzo. Así es, así es. Entonces, esto va a ocurrir, ya tenemos todas las medidas tomadas. Si todo funciona bien, no deberíamos cortar nada. Pero lo que sí ocurre, y que todo el mundo lo sabe, ya se ha dicho, es eso nos deja sin reserva. Ahí sí la reserva es cero, la reserva operativa, y ahí está, fíjense ustedes, se demuestra, ¿no es cierto?, lo que nosotros decimos. La reserva nominal puede ser 32 o no sé cuántos %, ¿no es cierto?, pero la operativa en ese momento va a ser cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier otra contingencia menor que se produzca, esa sí llevaría inmediatamente a una restricción de suministro temporal, mientras dure esa falla, porque la falla que se produzca no se va a producir durante los 7 días de la parada de Mantaro, ¿no es cierto? Pero el viceministro la vez pasada también nos explicaba que a partir de marzo probablemente aumente la posibilidad de tener más reservas, entiendo, operativas, porque entiendo por un tema de
de clima, hay posibilidad en hidroeléctrica de generar más reservas, algo así entendía. No, en realidad ahorita estamos en plena temporada de lluvia, estamos con lo máximo de producción. Lo que probablemente el viceministro está refiriendo era que en marzo ya podría entrar en servicio algunas centrales de reserva fría que se ha contratado a través de Proinversión. Entonces una de esas turbinas, 1 o 2, ya podría entrar en servicio y esa va a operar con diésel, no está instalada en el centro, no depende del gasoducto Camisea y podría producir en un máximo de 400 y tantos megavatios. Que la mitad de lo demandaron, ¿no? Sí, y que podría ayudar, pero no llega a tiempo. ¿Y el tema del mantenimiento, entonces, por qué el mantenimiento no se puede hacer después? Porque parte de lo que explicaba también es que los mantenimientos, digamos, son preventivos, pero no es que sean dramáticos. O sea, ¿podría hacerse después cuando ya existe esta reserva adicional o no? En realidad no. En realidad, si ustedes vieran nuestro programa de mantenimientos, están una tras otra las máquinas, porque todas las máquinas mecánicas y eléctricas necesitan un mantenimiento periódico como el motor del carro, ¿no es cierto? Cada 5.000 kilómetros hay que llevarlo al concesionario. Entonces, todas las máquinas necesitan un mantenimiento. Durante la época de lluvias, aprovechamos de hacer mantenimiento o de que se hagan los mantenimientos de las máquinas térmicas, porque hay abundancia de producción hidráulica, y en la época de sequía no se hace lo menor posible de mantenimiento. Entonces, en general, como concepto general, el mantenimiento tampoco es que se pueda postergar así fácilmente y dejarlo sin hacer. O sea, la máquina se para, se malogra. Y en este caso específico es mucho más peculiar porque en realidad no es un mantenimiento electromecánico el que se está haciendo en el complejo Mantaro, sino que es una limpieza, una purga de la represa Tablachaca, que es la represa que recibe el agua del río Mantaro y luego la suelta regulada para las dos centrales del complejo Mantaro. Entonces, esto es ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es una serie de maniobras para disminuir el nivel de la represa y cuando el nivel del río Mantaro, el caudal del río Mantaro supera cierta cantidad, recién ahí se puede hacer la purga, que consiste en abrir las compuertas debajo, en el fondo de la represa, y hacer que la fuerza del agua arrastre todo lo que está, todo el sedimento acumulado en el fondo de la represa, que es lo que no se puede permitir que se siga acumulando. Entonces, esto depende realmente de las lluvias. O sea, si llueve lo suficiente como para alcanzar ese caudal, se puede hacer. Y esa fecha es precisa, depende de que haya esos caudales, ¿no? Entonces, por decir, si no se hace ahora, empiezan a bajar las lluvias y ya no se hace hasta el siguiente año. Eso quiere decir